En esta oportunidad voy a hablar de la selección italiana, continuando con esta sección de selecciones campeonas del mundo. Italia era una selección que llevaba un proceso de 2 años con Marcelo Lippi. No es demasiado tiempo para una selección, pero lo que sí tenía con Marcelo Lippi era un proceso de toda una eliminatoria con el entrenador que durante un tiempo estuvo en la Juventus, entre otros equipos. Además de tener un muy buen plantel. Italia ganó para mí, uno de los mundiales más complicados. Yo creo que de los últimos 4 mundiales, diría de este siglo, 21 fue el mejor mundial y era un mundial muy complicado. Había muchas selecciones de grandísimo nivel e Italia logró ganar este mundial frente a rivales complicados. Aunque no parezca del cuadro de octavos para adelante, pero tuvo rivales que enfrentar. Y si repasamos el Mundial de Italia, primero tuvo que jugar contra Ghana, ganó 2-0 con goles de Pirlo, un golazo al minuto 40, luego Iaquinta metió el segundo al minuto 83, un partido en el que Italia controló completamente, con pelota, sin pelota, Ghana casi no le generó peligro e Italia jugó a lo que quiso y fue muy superior al equipo africano. Luego jugó contra Estados Unidos, empató 1-1, empezó ganando con gol de Gilardino al minuto 22, un gol de pelota parada, pero rápidamente el equipo americano lo empató con gol de Zaccardo en contra. En el tercer partido Italia jugó contra República Checa, ganó 2-0 con goles de Materazzi al minuto 26 y Inzaghi al minuto 87. Un partido que Italia jugó mal, yo creo que fue el peor partido de Italia en este mundial. República Checa fue superior, generó varias situaciones. Italia no defendió bien, algo que caracteriza a esta selección de Lippi. No pudo soportar el juego de República Checa, no lo pudo aguantar ni tácticamente ni físicamente porque se lo veía muy desgastado Italia. República Checa lo pasó por arriba en algunos momentos, pero Buffon sostuvo a Italia, que logró pasar en fase de grupos quedando primero con 7 puntos. Y para octavos de final, Italia tenía que jugar contra Australia. Si repasamos un poco lo que era Italia, era un 4-3-1-2, podemos decir. Estaba Buffon en el arco, la defensa podemos destacar a Cannavaro, los laterales también estaban bien, Grosso, Zambrotta, el mediocampo con Pirlo y Gattuso espectacular. Totti, que hizo un buen mundial sin brillar, tuvo una buena participación. Luca Toni también estuvo en un nivel interesante. Inzaghi también, que apenas jugó un partido, pero fue en el que convirtió un gol. Gilardino también, y era un muy buen equipo esa selección italiana. También podemos hablar de Daniele De Rossi en el banco de suplentes, de Del Piero, un grandísimo jugador que estuvo de suplente en este mundial. Italia tenía un muy buen plantel, se basaba en saber defender, estar replegado en su propia mitad de campo o esperar al rival sin necesidad de estar tan atrás, pero defensivamente era un equipo muy sólido, con una defensa de 4, también 3 en el medio. Pirlo jugaba de 5, pero tenía 2 jugadores al lado que se mataban a defender y a correr y lo ayudaban en el tema defensivo, porque Pirlo más que nada te da una salida al juego, pero Pirlo no es un experto en el tema defensivo. Y con un jugador como Gattuso al lado, la verdad que Pirlo estuvo en un nivel muy bueno. Si repasamos de octavos para adelante, Italia tuvo que jugar contra Australia, ganó 1-0, un mal partido de Italia, no fue un partido brillante para nada. Generó algunas situaciones, pero no logró controlar ni con la pelota, ni tampoco pudo defenderse muy bien porque Australia le llegó un par de veces y fue un partido muy cerrado. Y Italia no logró imponer las condiciones, pero tuvo un penal ahí en la última jugada. Para mí no es penal, lo patea Totti, mete el 1-0 e Italia pasa a cuarto de final contra una Australia complicada con el entrenador Hiddink. Luego jugó en cuarto de final frente a Ucrania, ganó Italia 3-0 metiéndole una paliza, empezó ganando rápido con gol de Zambrotta al minuto 6, un golazo muy bueno. Y a partir de ahí Italia se replegó, Ucrania en el primer tiempo no generó peligro, lo estaba controlando bien el partido Italia, estaba anulando el juego de Ucrania. Y ya para el segundo tiempo Ucrania tuvo algunas situaciones, Buffon estuvo espectacular e Italia aprovechó con doblete de Luca Toni para liquidar el partido y definitivamente meterle una paliza a Ucrania, porque Italia era superior, aprovechó los momentos para marcar, en algunos momentos defendió muy bien, otros momentos el rival también juega, Ucrania generó situaciones, era un buen equipo Ucrania, pero Italia aguantó, porque tampoco es que Ucrania lo pasó por arriba, como República Checa, pero sí tuvo alguna que otra situación, pero Italia aguantó, Buffon estuvo muy bien en algunos momentos y fue efectivo. Pero podemos decir, fue un buen partido, pero sí es un partido para un 3-0, como mucho para un 1-0 o para un 2-1. Después jugó contra Alemania en la semifinal, ganó 2-0, un partido que también fue muy cerrado. Italia jugó muy bien, estuvo defensivamente bastante sólido, lo aguantó. Alemania apenas generó en los 120 minutos 2 o 3 situaciones de gol contadas. Una que tuvo Schneider mano a mano contra Buffon, estaba solo, la mandó por arriba del travesaño e Italia
generó poquito. Lehmann tampoco tuvo que hacer una súper atajada, pero aguantaba mucho defensivamente Italia. Podolski tuvo una al final en los 90, pero le erró el cabezazo y desperdició una situación. Y en el tiempo extra también tuvo una Podolski que estuvo espectacular Buffon. Después nos generó más jugadas de gol a Alemania porque Italia lo anuló muy bien. Incluso fue un poco ofensivo Italia y había hecho buenos movimientos en el medio campo. No generó situaciones de gol claras, pero también entendamos de que era contra Alemania en su casa. E Italia yo creo que jugó un poco con la desesperación de Alemania de ser el local y lo hizo bastante bien y lo aguantó. Porque Alemania, insisto, generó 2 situaciones claras de gol o jugadas, o 3 como mucho, pero no más de ahí. Es decir, Alemania no lo pudo pasar por arriba a Italia como otros rivales, porque Alemania tampoco generó demasiado, porque Italia también hizo un gran trabajo defensivamente. Pirlo espectacular, Gattuso muy bien, Cannavaro, grandísimo central. El primer gol llega a través de Fabio Grosso en una pelota parada, donde le queda a Pirlo, tenía opción de rematar, de meter un pelotazo, pero vio ahí un pase que nadie vio, un pase bárbaro de Andrea Pirlo para Grosso, que define con la zurda espectacular y mete ese 1-0 que fue al minuto 119. Es decir, se estaba terminando, estaban poniendo los penales, pero Grosso metió un golazo bárbaro para que Italia se ponga 1-0 y obviamente Alemania tenía que ir a buscar el empate. Y en una muy buena contra de Italia, recupera muy bien la pelota Cannavaro, hace una transición rápida el equipo italiano y Del Piero define muy bien para el 2-0 y finalmente que Italia se meta en esa final de la Copa del Mundo frente a Francia, que también había hecho un muy buen mundial eliminando a grandes selecciones como España, había eliminado a Brasil, eliminó a Portugal, que era un muy buen equipo en aquel momento, y tuvo que jugar contra Italia la final. Fue un partido muy cerrado, realmente de muy pocas ocasiones, apenas Italia generó 2-3 claras y Francia también generó 2 claras. Empezó ganando el equipo francés con gol de Zidane de penal, un muy buen gol picándola, la pelota entró, se vio claramente, acá no hay discusión. Y para mí el penal de ninguna manera fue penal, porque Malouda se tira, ni siquiera lo tocan, y no entiendo por qué el árbitro Elizondo cobró penal. Pero luego Italia lo empató, gol de Materazzi al minuto 19, un gol de pelota parada, gran centro de Pirlo y Materazzi empató el partido. Luego tuvo otra Italia para meter el 2-1 de pelota parada, muy buen centro de Pirlo, Toni cabecea y casi lo mete, pero pegó en el travesaño y Francia se salvó. Digamos que en el primer tiempo estuvo muy cerrado, Italia tuvo un poco más la pelota, intentó generar más, pero tampoco es que fue, digamos, superior, quizás ligeramente. Lo mismo en el segundo tiempo, pero al revés, es decir, fue un partido muy cerrado, intentó un poco más Francia, pero no generó demasiado. Apenas tuvo un remate Enrique, tapó Buffon y nada más, no pudo generar más Francia, porque los equipos jugaron a no arriesgar, tuvieron mucha paciencia y el partido fue muy cerrado y también aburrido. Y ya para el tiempo extra, también lo mismo, 2 equipos que no quisieron arriesgar nada. Apenas tuvo una sola situación Francia en ese tiempo extra, que fue un cabezazo muy bueno de Zidane que tapó Buffon espectacular. Y después la famosa jugada donde Zidane le mete el cabezazo a Materazzi, ahí pierde la cabeza Zidane completamente, lo expulsa bien Elizondo, Zidane se va expulsado en el último partido de su carrera, se queda sin la posibilidad de terminar de jugar la final de la Copa del Mundo, y lo peor para Zidane es que Francia terminó perdiendo esa final en los penales. Todos los de Italia lo metieron, Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero y Grosso, que fue el último en patear y darle ese gol de la victoria, y por parte de Francia el único que falló fue David Trezeguet. Italia ganó los penales, podemos decir que tuvo un poco de suerte, sí, pero también fue un equipo muy sólido defensivamente. Buffon lo salvó en alguna que otra ocasión, pero Italia no dependió de Buffon, porque fue un equipo que anuló muchas veces a los rivales, el equipo estuvo muy sólido. Para mí los más destacados de este mundial en Italia fueron Pirlo, Gattuso, Cannavaro y Buffon, los destaco por encima del resto de los jugadores. Italia fue un equipo muy sólido, tuvo un mundial muy complicado, tuvo que jugar contra rivales complicados. República Checa era un buen equipo, insisto. Australia también lo era, no del peso de Italia, pero era un buen equipo. Ucrania también, Alemania ni hablar, encima de local. Y Francia, una final muy complicada, un partido muy cerrado y muy parejo, y lo terminó ganando en penales. Para mí, ¿merecido campeón de Italia? Sí, yo creo que es merecido campeón porque ganó un mundial muy complicado y fue un equipo que supo anular a los rivales. Y en conclusión, del mundial entero de 2006, para mí fue el mejor mundial en este siglo XXI. Así que esta es mi opinión de Italia con esta sección de campeones del mundo. Si querés opinar, si querés comentar de este equipo, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.